Antes de nada, pues muchas gracias. Vamos a empezar segunda sesión de la jornada de TDM Day y bueno, y sin más, pues vamos a empezar. Bienvenidos hoy a la segunda jornada del día de la primera edición de Tenis de Mesa Day del 2020. Yo soy Mónica Dávila, representante de la Comisión de la Mujer de la Federación Venezolana de Tenis de Mesa, quien está apoyando esta maravillosa iniciativa como moderadora, y debo agradecer a Antonio por su generosa invitación para ello. Aprovecho de igual manera la oportunidad para agradecer el apoyo de la Federación Venezolana de Tenis de Mesa y de la Federación de Honduras de Tenis de Mesa, el apoyo que les daba a este proyecto, así como el programa Impactando Vidas de Mónica Lillao. En el día de hoy tendremos como panelista al profesor Marco Gómez, que nos hablará sobre el perfil cinemático de los tenistas de mesa en los diferentes continentes. Marco es venezolano, actualmente radicado en Colombia, donde se desempeña como head coach de la Liga del Valle del Cauca de tenis de mesa. Es entrenador desde 1991 con nivel ITTF 3, es profesor de educación física con máster en educación física, mención en biomecánica. Fue coordinador del Programa Nacional de Biomecánica en Venezuela desde el 2007 hasta el 2012 y preparador de acondicionamiento y potencia de la Federación Venezolana de Tenis de Mesa desde el 2013 hasta el 2014. Entonces, bueno, sin más preámbulo, Marco, bienvenido. Esta es una jornada que ha generado mucha expectativa. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias, Antonio, por la invitación a esta excelente jornada y conferencia que se van a dar durante los 9 días. Pienso que este tipo de eventos es la que primeramente nos une, nos acerca, y lo segundo que hace crecer el tenis de mesa a nivel hispanoamericano. Porque lo importante aquí es que mientras nos acerquemos, todos crecemos. Y esa es la idea de la difusión de conocimiento, y estos espacios de enseñanza-aprendizaje nos da la validez para poder entonces, desde pocos artículos hasta tesis de grado, presentarlos. Y estos son espacios abiertos que nos está regalando el Señor Jesucristo. Me permite para entonces compartir. Bienvenido a todos. Bueno, el Tenis de Mesa Day, por supuesto, es un inicio que se da en este 2020. Es una idea que es de suma importancia, donde todos los involucrados lo están haciendo por pasión y amor para el tenis de mesa. Y eso es importante de tomarlo en cuenta, y que todos los que estamos dentro de esta sala y los que poco a poco se van incluyendo, están buscando de alimentarse en el conocimiento. Lo que le vamos a presentar hoy es cómo se genera ese perfil cinemático, tomando en consideración solamente variables temporales. Un perfil cinemático puede ser de espaciales, temporales y espaciotemporales. Sin embargo, siempre por el tiempo que es corto, vamos a presentar solamente la parte temporal del femenino, que es donde hemos realizado más con profundidad, y que esta va a salir próximamente en un artículo académico, donde involucre tanto el masculino como femenino. Pero para el interés particular de lo que yo me desempeñaba, trabajé full, fue con el femenino, aquí en la Liga del Valle, y entonces por eso es donde tenía más adelantado todo el trabajo. Es importante ver entonces que es de los diferentes continentes, no es individualidades, se tomó en consideración cada evento donde reúne a lo mejor de cada continente, llámese Panamericano, llámese Copa Asiática, llámese Copa Africana, y eso nos dio unos valores que vamos a presentarles para su deleite. Es importante también aclarar lo que es el oficio y lo que es la profesión, porque eso nos pone a nosotros también con qué tipo de jugador podemos trabajar, ¿no? No necesariamente porque un jugador compita a nivel de internacional tiene que llamarse profesional. Su comportamiento y su forma y compromiso nos puede guiar hacia qué tipo de atleta o tenista de mesa tenemos al frente. Y sabemos que nosotros en Latinoamérica no tenemos liga profesional. Tal vez en España hay una liga profesional, pero cada continente tiene un nivel diferente de organización. Basado en eso, nosotros podemos decir que en Latinoamérica tenemos puros jugadores amateurs.
y algunos jugadores que no se desarrollan en Latinoamérica, en el sentido que no permanecen más de 8 meses en Latinoamérica, sino que juegan en Europa y algunos con más nivel en Asia. ¿Por qué es importante eso? Porque para yo sacar un perfil, tengo que ver las competencias y capacidades que tiene para esa profesión, para dedicarse en este caso al tenis de mesa y por supuesto para buscar las responsabilidades mutuas, tanto del entrenador como del atleta, a qué va dirigido y hacia dónde va el perfil. Porque si un atleta te dice una vez que él quiere ser amateur, tú no puedes exigirle como si fuera un profesional. Sin embargo, sí tenemos que estar claros que en algunos países a los atletas los apoyan. El caso específicamente de donde yo estoy trabajando, un atleta por ganar una medalla de oro a nivel de nacional o a nivel de juegos nacionales, mantienen un apoyo económico dependiendo de la cantidad de medallas que ésta tenga. Por una medalla de oro le da un sueldo mínimo. Entonces es una profesión. Entonces el atleta de aquí, en el caso sobre todo del femenino, se mantiene como una profesión y el esfuerzo que hace es mayor tal vez de lo que hace una rama masculina. Sin embargo, cada país tiene sus propias características y eso es importante. Cuando ya una institución pública o privada le está desembolsando, llámese beca, llámese bolsa de trabajo, llámese ayuda a un atleta, ese atleta se convierte en profesional. Profesional no es solamente jugar en ligas profesionales. Cuando tú recibes una remuneración por algún desempeño competitivo, que ayer el Rodrigo estaba tocando lo que es el alto rendimiento, por un resultado diferente a lo que tienen los demás, sobresaliente, a ti te pagan y ya te convierte en un profesional. Sin embargo, el trato que se le da es como amateur, porque las exigencias son menores a un profesional que juega una liga a nivel de Europa. Y esa es la desventaja que tenemos a nivel de latinoamericano, que las exigencias son menores a las que se le da a un jugador profesional que juega una liga, por ejemplo, en España. Y tenemos jugadores latinoamericanos jugando en España. En el caso de nosotros particularmente, hoy que estoy en Colombia, está jugadores en España que reciben una remuneración dependiendo de su nivel técnico y su nivel competitivo. Entonces, al cancelarle ya se vuelve profesional. Entonces, tiene que ver hacia dónde ese perfil se debe llevar. Tiene que tener actitudes, competencias, habilidades y conocimientos, tanto el entrenador como el atleta, para hacer esa dupla y llegar a ser capaz de cumplir con ese perfil que se le exige para ganar, para volverse profesional. En una investigación que hizo un sitio web llamado SpertsTableTennis.com, ellos hicieron una encuesta con jugadores profesionales y los jugadores coincidieron en algunos aspectos que son importantes de tener en cuenta para lograr ser profesional dentro del tenis de mesa y desde el punto de vista de los jugadores. Primeramente, ellos hablan de que tienen que tener buenos atributos físicos y ya te determinan para variables cuantificables, cualidades condicionantes y cualidades que se pueden desarrollar. Entonces, lo reunieron en velocidad, agilidad, potencia, estado físico y equilibrio. Eso lo están diciendo los jugadores profesionales en esta encuesta, que fue bien amplia según la página web. Tienen que tener especialización temprana, comenzar la práctica en edad muy temprana. Estamos hablando que en el tenis de mesa, tomando en consideración esas 10.000 horas, que es una investigación con bastante propiedad. El viernes pasado nosotros tuvimos una entrevista muy importante con el entrenador Ruperto Gascón, Chicho Gascón, que es el entrenador de Rubén Limardo, donde nos dio no solamente consejos generales, sino también consejos a los entrenadores de tenis de mesa. Y él decía que él logró su medalla olímpica en 20 años. Esas 10.000 horas, aunque usted no lo crea, establecen cuál es el tiempo que nosotros podemos tener hasta para el desarrollo por etapa. Específicamente para la fundamentación, nosotros necesitamos 2.500 horas. Y 2.500 horas entrenando una vez al día, estamos hablando de a 2 horas, estamos hablando de 3 años de trabajo en fundamentación. Y generalmente nosotros estamos enviando a los jugadores con 6 meses a jugar en la categoría sub-11, que es otra de las
problemas que tenemos en Latinoamérica, buscando resultados y entrenamiento y especialización no temprana. Estamos buscando competencia temprana, que es diferente. La categoría sub-11 no es especialización temprana, la categoría sub-11 es competencia temprana y ha obligado a los entrenadores a desarrollar jugadores lo más rápido posible sin tener las competencias y actitudes y habilidades para competir, trabajando ya directamente. La especialización temprana es lograr que cuando tú comiences muy joven, y tenemos casos específicos en América y específicamente en Latinoamérica, como Adriana y Hugo Calderano. Uno empezó a los 4 años y el otro empezó a los 5 o 6 años. ¿Ok? Entonces ya ellos te están diciendo que después de 10 años de entrenamiento, con más de un pase diario, porque yo entrenaba entre 2 y 3 veces, dicho en entrevistas por ellos mismos, ellos acortaron esos 10 años, porque sí hay forma de acortar los 10 años, es con entrenamiento concurrente y entrenamiento predominante hacia más de una sesión de entrenamiento. No es horas de entrenamiento seguidas, es más de una sesión de entrenamiento, que es diferente, porque el cuerpo humano tiene que tener supercompensación, y la supercompensación te la da la recuperación y el descanso. Si no hay recuperación y descanso, lamentablemente puedes caer en el sobreentrenamiento, y de ahí vienen las lesiones que no se saben después de dónde vinieron. Aparte del el sobreuso de una articulación que puede tener problemas mecánicos en la parte técnica. Gran cantidad de prácticas, te estamos hablando registrando las horas cada semana. Les pongo un ejemplo: si yo entreno una sola vez a la semana, en Latinoamérica de lunes a viernes estamos trabajando 10 horas. En Europa generalmente se entrenan 2 veces al día, estamos trabajando 20 horas. Los de alto nivel en Europa están entrenando entre 2 y 3 veces. Ya estamos hablando, triplican las horas que se hacen en Latinoamérica, son 30 horas. Pero en China, desde muy pequeño, están haciendo desde 3 a 4 sesiones diarias de entrenamiento. Es decir, que lo que nosotros entrenamos en un mes, en China lo entrenan en una semana. Entonces, por supuesto, la especialización temprana y la gran cantidad de práctica de ellos va a estar siempre por encima de nosotros. Y ustedes tienen que sacar la cuenta que por eso las selecciones latinoamericanas de mayores con buen nivel, la mayoría está entre 26 y 35 años. No porque no tengan los talentos, sino que el desarrollo de esos jugadores se da a las 10.000 horas después de 20 años de entrenamiento. Y tú le puedes preguntar a cualquiera, ¿por qué los jugadores que se van para Europa, sin entrar en detalles de calidad y cantidad, mejoran? Porque mínimo entrenan 2 veces más o 3 veces más del que el que se queda en Latinoamérica. Y tenemos ejemplos claros de jugadores que hasta sub-15, incluyendo los brasileños, son campeones. Pero cuando empieza la parte de especialización hacia el rendimiento, este jugador se quedó en su país, no le cambiaron la forma de entrenar, no le aumentaron la cantidad de práctica, pero el que se fue para Europa sí. Y por eso entonces tenemos a todos los países tratando de forma deliberada y con muy buena intención enviando a los jugadores para Europa y en algunos casos Asia. ¿Ok? Oposición de alto nivel, tanto en la práctica como en los torneos. Y hay que colocar aquí la idea de ser un pez pequeño en un gran estanque, es decir, tener mucha competencia dentro del mismo escenario. ¿Qué se hace? Y es lo que hacen estos países, reúnen a los mejores del país y entrenan juntos. Aquí nosotros los tenemos como opositores, entonces no permitimos que de un estado o de un departamento entrene mi departamento, porque entonces yo estoy desarrollando un jugador que me va a ganar. Esa también es una práctica que lamentablemente tenemos que ir cambiando en Latinoamérica, que en ese sentido somos egoístas. Y si nosotros mejoramos ese punto de que un jugador de Argentina vaya y pase 6 meses entrenando en Venezuela, eso va a ayudar no solamente al tenista de mesa argentino, sino también al tenista de mesa venezolano o el colombiano. Eso es una forma. Y esa forma es la única de llegar a tener una liga realmente. En algún tiempo en Venezuela se hizo una liga donde habían jugadores colombianos, habían jugadores dominicanos, habían jugadores mexicanos, pero eso necesita dinero de inversión. Inversión que en la actualidad no se ha generado esa unión
para lograr que todos los países pudieran hacer eso. Pero sí se puede hacer entre países cercanos, y eso es un llamado para que se haga ese tipo de oposición de alto nivel. Configuración profesional, sesiones organizadas, buenas instalaciones, equipamiento actual. Tú vas para un mundial y ves unos escenarios espectaculares, pero resulta ser que en tu país tiene los mismos escenarios, pero no los utiliza. Porque entonces un campeonato nacional tú lo puedes hacer donde mejor te parezca, no es la mejor instalación, para darle práctica a todas las regiones. Pero resulta ser que cuando esa selección nacional viaja a un mundial, solamente con ver la instalación ya se siente que no es el pez de esa agua. Y cuando el pez no se siente esa agua, se siente incómodo. Entonces empieza a tratar de buscar soluciones a ese espacio que no está acostumbrado de entrenar. Y es lo que está sucediendo ahorita en el confinamiento. Tú le preguntas al atleta que tiene mesa en su casa o en su apartamento, en su estacionamiento donde la colocó, y lo primero que te dice es que no tengo espacio. ¿Ok? Y ahí es donde viene el problema también cuando se van a los mundiales. Buena autodisciplina, que esto es sumamente importante, no tienes que estar tú como vigilante. Y hoy en día, no sé si les sucede a ustedes, muchos de los jugadores no entrenan porque el entrenador no está detrás de ellos, que eso es lo que perdió el entrenador en la actualidad. Solamente la parte de disciplina sobre los atletas. Hay jugadores que entrenan para el entrenador. Hay jugadores disciplinados que se entrenan para ellos. Y eso se está viendo en la actualidad en el confinamiento. Trabajan duro, se enfocan completamente en el tenis mesa y sacrifican otras áreas de la vida. Es una relación entre el tenista de mesa, el entrenador y el deporte. Porque cuando hablamos de que el atleta hace sacrificio, es que los entrenadores y todos los involucrados tienen que hacer sacrificio. Porque está el que dirige, el presidente de una federación, el presidente de un club, el presidente de una asociación o de liga, todos están sacrificando parte de tiempo que tienen que estar con su familia o dedicarse a su profesión para dedicárselo a honores. Puede ser un problema que tenemos también a nivel gerencial. Ese es el cuello de botella que tiene la gerencia deportiva federada. Ok, llámese clubes, asociaciones y federaciones. En cada país la llaman diferente, pero esa es más o menos la línea que se maneja a nivel internacional. Si una persona trabaja a honores, lamentablemente no le va a dedicar el 100% que merece para hacer todo el trabajo porque necesita buscar su sustento diario. Eso es otro problema que tenemos. Entonces tú no puedes ser disciplinado pasando trabajo. Tú tienes que buscar hacia otra cosa esencial. Motivación intrínseca, hay cosas que tú no le puedes cambiar al atleta. Y por eso se dice, y llegan a la conclusión siempre de que el problema de un atleta que no llega al rendimiento es desde el punto de vista mental o psicológico. Pero resulta ser que hay algo que necesita un atleta y que se forma en el hogar, y es educación. La educación, nosotros los entrenadores no somos educadores, somos instructores. La educación es en el hogar, la educación la da el mamá, la da el papá y el entorno familiar. Si ese jugador no está educado y no tiene un amor intrínseco, no va a demostrar amor. Al final el ser humano nació para servir y amar, no para ser amado. ¿Ok? Y si nosotros tenemos eso claro y te lo inculcan en el hogar, esa persona va a ser diferente. Y cuando ustedes analizan los logros de alto rendimiento, son dos extremos. Los que tienen un hogar muy estable o los que pasaron mucho trabajo y tuvieron que demostrar que eran buenos. Son las dos extremos y esos son los que llegan al rendimiento. No los que son tibios en el sentido de que un momento están bien y otro momento están mal. Todos no somos perfectos, pero tenemos que buscar esto. Otro caso importante que decían los profesionales es el compromiso del entrenador. El que está en entrenamiento personalizado, el que le lanza multibola, el que está haciendo entrenamiento específico por un torneo, el que se le dedica. Y fue lo que hicieron en su momento los entrenadores suecos con los suecos. Hicieron un plan, no de inmediato, sino un plan estratégico que duró más de 6 años para poder triunfar en su momento. Pero fue con ese grupo de entrenadores y de atletas. No fue un sistema creado como lo tiene Japón, Corea y la misma China. Alemania hace lo mismo. Entonces, hacen trabajos individuales, pero estos tres grandes del tenis de mesa hacen sistemas de trabajo, hacen la producción completa. Nosotros en Latinoamérica no hacemos la producción completa de atletas.
Y por supuesto, los órganos rectores, que son los que tienen que estar involucrados en las sesiones de los talentos. Sin el apoyo de una buena gerencia, no puede haber buenos atletas. Y eso es así de simple. Desde el punto de vista de deportistas profesionales, en este sitio web lo determina, para ser deportista profesional se necesita ser extremadamente bueno en la práctica del deporte elegido. Estamos hablando en línea general. Ser capaz de mantener un buen estado físico. Hay que revisar los estados físicos de los atletas. Tener confianza en uno mismo y determinación. Tener gran capacidad de consagrarte. Puestos, entrenamientos son largos y agotadores. Ello probablemente afecte a la vida social. Si yo creo que hasta el viernes entreno, sábado y domingo me voy de fiesta, por supuesto el lunes ya eché a perder todo lo que hice en una semana. Entonces lo que estoy haciendo es un desentrenamiento de fin de semana para volver a entrenar. En ese desentrenamiento llega un momento que la edad no le dé para seguir jugando a un buen nivel. Soporta la presión y demostrar resistencia, ser muy autodisciplinado y tener actitudes para el trabajo en equipo. ¿Por qué tiene que tener actitudes para el trabajo en equipo? Porque un jugador de tenis mesa no se hace solo. Necesita no solamente un entrenador, sino también hasta amigos que puedan entrenar con él. Entonces tiene que aprender a trabajar en equipo. El tenis de mesa, aunque se cree que es individual, tiene eventos que son de equipo, como el doble, que es de dos. Ya cuando se juntan más de una persona, ya se llama trabajo en equipo. Para todo esto, y en esa introducción de saber hacia dónde íbamos con toda esta parte, nosotros involucramos a esta ciencia llamada biomecánica, que es una de las ciencias que se utiliza para el análisis de movimiento. ¿Y por qué lo coloco en inglés? Porque nosotros en Latinoamérica no desarrollamos la biomecánica. La biomecánica se desarrolló en Asia, Europa y en Estados Unidos, sobre todo. Entonces nosotros somos estudiosos de una ciencia que se creó en estos países que tienen resultados y que la han tomado en cuenta de hace muchos años y que gracias a algunos países estamos tratando de desarrollar la biomecánica y en este caso aplicar el tenis de mesa. Se divide en dos, en la parte cinemática y en la parte cinética. Es complejo desde el punto de vista de ver que es una ciencia que se encarga de la parte mecánica, sin embargo diariamente el entrenador hace análisis cualitativo y ese análisis cualitativo de corrección también es parte de la biomecánica. La biomecánica no es aquel nivel tan alto, es saber que el entrenador diariamente también hace parte de los análisis cualitativos, porque una corrección hacia una mecánica que el entrenador desde el punto de vista subjetivo de la técnica lo visualiza, y cuando el entrenador busca profundizar un poco más en la técnica y consigue analizar ya con valores cuantitativos que se puedan visualizar, puede hablarle con más propiedad al atleta. Eso es para tratar de llevar la cultura biomecánica a todos los niveles. Está la kinesiología, que se encarga más de la parte mecánica interna, donde analiza las posiciones y toda la mecánica musculoesquelética y la anatomía funcional. Hay que tener claro que las tres, aunque analizan el movimiento, lo analizan de diferentes puntos de vista para llegar a unirlas y, por supuesto, poder hacer análisis de dos tipos. Un análisis cinemático, que es más descripción del movimiento sin ver las causas, y un análisis cinético que ya involucra las causas del movimiento, y aquí es donde también entra, que es muy importante, conocer de la mecánica del movimiento para hacer preparación física. ¿Ok? Eso también es importante porque nosotros hablamos de fuerza en todo lo que es preparación física. En el caso de la fuerza, no es el único elemento que se puede desarrollar. Yo puedo desarrollar fuerza aumentando la aceleración o puedo desarrollar fuerza aumentando la masa. Y eso es importante manejarlo. Si el entrenador no maneja estos conocimientos, puede quedar corto. No es que no está haciendo un buen trabajo, sino que puede subir la calidad del trabajo, que es lo más importante. La cinemática al final es de la mecánica clásica, por eso decía que la biomecánica es de la mecánica clásica, se encarga de toda la parte de estudiar el movimiento sin meterse en las causas, es decir, no se toma en cuenta el peso ni se toma en cuenta la fuerza. Entonces ya cuando entramos en ese cálculo de fuerza y de masa, entramos en la parte cinética.
En este caso, por eso es que el perfil se llama cinemático. Un perfil más completo es donde involucra ambos. Entonces ya no se llama perfil cinemático ni cinético, sino se llama perfil mecánico del tenista de mesa. Y hacia allá va el objetivo final de todas las investigaciones que estamos realizando. ¿Qué estudia la cinemática? Variables espaciales como posiciones, postura, distancia, desplazamiento, temporales, sistema referencial de instantes, duración, tiempo, ritmo, y la parte espacio-temporal donde involucra lo espacial y lo temporal. Al involucrar lo espacial y temporal ya estamos hablando que son cargas externas. La carga externa, en este caso, para la intensidad del trabajo en cualquier deporte, no se mide por frecuencia cardíaca. Eso ha sido un error que se ha tomado en cuenta desde hace muchos años, pero también que se ha cambiado a medida de la tecnología. La intensidad de trabajo se mide por rapidez, velocidad y aceleración, que son cargas externas mecánicas que hacen que haya una respuesta fisiológica al ejercicio. Para hacer este trabajo nosotros tenemos que entonces ubicarnos en la actualidad y anteriormente en buscar información en varios idiomas. Y cuando empezamos a averiguar, conseguimos que hay mucha investigación tanto de fisiología, biomecánica y otros entes. Y hay un artículo en ResearchNet que se los recomiendo a todo aquel que le gusta la parte investigativa. Hay mucha información de tenis de mesa, tanto en español como en inglés. Casi toda la parte de investigación en la actualidad llegaron a un consenso, y me involucro, de que hay que tratar de que aquellos artículos que se colocan en revistas indexadas se pasen a ResearchGate para que la gente tenga acceso, y sobre todo los que tienen menos recursos, a todas estas investigaciones. ¿Ok? Y eso es lo que se está haciendo de cualquier área de conocimiento y de cualquier ciencia aplicada que a usted mejor le parezca. Hay de psicología, hay de biomecánica, hay de fisiología, hay de gerencia. Entonces hay mucha información que es muy importante que pueda conseguirlo, y de tenis de mesa hay un montón. Ellos consiguen que hay muchas investigaciones y estudios, tanto de fisiología, biomecánica y análisis del rendimiento, y hacen su cuadro. Y al final hacen un infograma, donde resumen todo este infograma, te dicen cuáles son las investigaciones desde el punto de vista de esas tres ciencias: fisiología, biomecánica y biología, y la presentan de una manera muy gráfica. Entonces sabemos que entonces hay sobre el forehand, hay de 11 de topspin con profundidad, 2 de side spin, 5 de loop y de otros elementos técnicos. De backhand hay 5 de topspin, y así vamos buscando. Entonces ahí el que esté interesado de ir profundizar en uno de los golpes tiene evaluaciones ya hechas, y sobre todo que hay de todos los niveles, desde niveles de desarrollo hasta nivel élite. Entonces ahí tenemos información y tenemos valores que nos sirven a nosotros para el entrenamiento diario. Buscando también esto, entonces conseguimos una que creo que es una de las que ha hecho confusión en lo que respecta al tenis de mesa, porque a veces no se ve con profundidad cuál es el sujeto o el grupo que se le hizo la investigación. En este caso, las conclusiones que el perfil metabólico del tenis de mesa es predominante aeróbico, cuando nosotros sabemos que la mayoría de predominancia hacia el sistema fosfágeno, tal vez anaeróbico o glucolítico, por el tiempo de cada punto y por ser un deporte intermitente. Pero lo importante cuando yo voy a la profundidad es que estos jugadores experimentados le hicieron un test, y el test duró más de 1 minuto. Al durar más de 1 minuto, por supuesto que la prevalencia hacia lo aeróbico. Entonces, por eso es importante cuando buscamos los perfiles reales de juego, no de entrenamiento ni test. En otro conseguimos también que, bueno, estudiaron los análisis de partidos de jugadores europeos de élite, y se dieron cuenta que la prevalencia, estudiaron el servicio, la prevalencia de servicio es del 76% del forehand, y en este caso de servicio corto. Es decir, el péndulo de forehand y el servicio corto. ¿Qué te está diciendo? Es que Europa juega de esa manera. Entonces ya tú sabes que cuando juegas con un europeo, los que juegan a ese nivel, o que tienen atletas jugando a ese nivel, tienes que saber que tienes que practicar recepción a pelotas cortas.
porque cada vez que juega con europeos el 76% lo realiza, tanto en hombres como en mujeres. En el 2012 nosotros tuvimos la bendición de poder ir a una Copa Latina por medio del Laboratorio de Biomecánica y por la Unión Latinoamericana, y se hizo un estudio con profundidad de los mejores jugadores de la Copa Latina del 2012. Eso fue en Costa Rica. Y ahí pudimos hacer un estudio de cinemático, no solamente de temporal, sino también desde el punto de vista del forehand y backhand topspin, así como de desplazamiento. Sin embargo, aquí vamos a colocar solamente lo de la parte temporal, donde ves diferencia entre masculino y femenino. Ves que el esfuerzo del partido es menor que el esfuerzo que el descanso, pero también ves que la mitad, el más del 50% del tiempo que se ejecuta en el tenis de mesa se va en el servicio. Es decir, si en un punto dura 6 segundos, entre 3.5 y 3.6 segundos se van en el servicio. Entonces, realmente el esfuerzo del jugador en el rally está en 3 segundos. Entonces, es un sistema energético dentro de los fosfágenos. Aquí por lo menos está la descripción de un punto. En el caso del femenino dura menos que en el caso del masculino. Sabemos que también la velocidad del masculino por continente igual se da. La velocidad del masculino es mayor que el femenino. Sin embargo, hay que revisar en Latinoamérica porque hay jugadores femeninos que tienen en su país mayor velocidad que el masculino, por supuesto por el nivel de juego, ¿no? Sí tenemos que destacar que una de las ventajas que tienen nuestras niñas y mujeres en Latinoamérica es que entrenan con el masculino. En algunos países no se realiza eso. Y el masculino ayuda a que la velocidad del femenino se mantenga, y por eso en algunos países, sobre todo en Sudamérica, el femenino de ese país es más fuerte que el masculino. En Venezuela se daba y aquí en Colombia es parecido. Eso hay que analizarlo. Si es que nosotros le estamos colocando un techo al masculino para desarrollarlo. Y eso hay que revisarlo con profundidad. Entonces, vemos que el tiempo del descanso es mayor siempre que el tiempo de ejecución. Tiempo de esfuerzo es de 1.04, estamos hablando del C, de 1 minuto 04, pero el tiempo en el servicio es 1 minuto. Es decir, que realmente lo que nosotros jugamos fueron 40 segundos. Ese es el esfuerzo. Y aquí vamos ya en punto, durante un punto. Un punto puede ser de 14.82, pero el tiempo de descanso de 11.35 en femenino. Vean que es mayor siempre el masculino por la velocidad. Y estamos hablando también que son escenarios reglamentarios, ¿no? Porque entonces puede haber que cuando tú entrenes en tu local, que no tiene los 14 metros reglamentarios, sino tiene 3, la recuperación no es igual de 10 segundos, ni de 14 segundos, o de 11 segundos, es de 3 segundos porque la pared te queda ahí mismo. O que tú compares esto con lo que estás haciendo en casa. La recuperación en casa tiene que hacerse tal cual como se hace en un partido oficial, reglamentario, que ahí donde viene lo que hablamos al principio, de escenarios adecuados a la realidad internacional. Si tú estás acostumbrado a jugar en un salón, vamos a llamarlo de fiesta, de esos pequeñitos que están a 2 metros la pared, y después te pones a jugar allá, el ritmo de descanso y de esfuerzo va a ser diferente a la realidad competitiva a nivel mundial. Entonces los tiempos no son los mismos. El tiempo del punto 3.47, pero el tiempo del servicio es de 2 segundos. Y aquí nos podemos adecuar un poquito y detenerlo. Generalmente el tiempo de las mujeres es mayor porque generalmente las mujeres sacan con más rotación hacia abajo que laterales. Eso, tendencia, ha variado en la actualidad con la pelota polibol. En este caso todavía se jugaba con la pelota celuloide. En el 2014 fue que cambió. Para el 2015, ya después de colocada la pelota nueva, la de polibol, no la ABS, porque la ABS tiene otras características, estos españoles hicieron un estudio sobre indicadores de rendimiento que definen el tenis de mesa moderno. ¿Por qué decían moderno? Porque en el 2014 hubo cambio de material. No solamente se adecuó la pelota, sino que ya todavía vemos materiales que se están adecuando, sobre todo las gomas, los cauchos, los hules, diferentes nombres en diferentes países,
Y eso ha cambiado también el tipo de golpe que están haciendo. La tendencia es a lo que decía la investigación desde el 2012, que para mantener los niveles de rotación y mantener la trayectoria lo más lineal posible, la mayoría de cauchos o gomas tienen que ser con esponjadura. Y eso es lo que ha hecho toda la mayoría de empresas comerciales del tenis de mesa, que están empezando a endurecer sus tipos de gomas nuevas, tanto Butterfly y las otras. En esos indicadores, entonces, ellos hicieron un estudio de 18 jugadores de buen nivel, lo hicieron de forma experimental, no lo hicieron en competencia, llegando, indican que hubieron modificaciones en el reglamento. Hubo un análisis de estructura temporal que muestra la duración total del partido, que es similar a lo que se había hecho hasta el 2012. Es decir, que el estudio que se hizo en el 2012 en comparación a este que se hizo en 2015 desde el punto de vista temporal, no muestra cambios profundos y en grandes porcentajes, pero sí aumentó la duración y la intensidad del esfuerzo. ¿Por qué? Porque si antes se jugaban 20 pelotas, ahorita nosotros tenemos rally set que dura entre 24 y 26 pelotas. Eso quiere decir que al aumentar un porcentaje, también aumenta el esfuerzo que se tiene que hacer. No disminuyó la velocidad de la pelota, más bien aumentó, y eso hay que tomarlo en cuenta. La pelota, porque se puso más grande, lo que disminuyó fue la velocidad angular, que es la rotación al efecto. Por eso es que ustedes ven esos jugadores que no tienen gran velocidad, que están jugando side spin en vez de buscar top spin o otro tipo de golpe. Aquí tenemos los tiempos y la duración de los partidos. Si ustedes comparan con ella, con el otro estudio, se ven muy similares, rangos entre 16.5 y 59, es decir, que dependiendo también del estilo de juego, los tiempos se tienen que determinar. Es decir, que para cada esquema de juego hay que sacar un perfil. Perfil para iniciativa, perfil para contrainiciativa, perfil de un jugador defensivo, porque cada jugador tiene una forma de desarrollar desde el punto de vista musculoesquelético. A todos no se les puede desarrollar de la misma manera, porque los resultados no van a dar. Entonces, ven que el tiempo total de la pausa, 30 minutos, pausa entre tanto 24 minutos y pausa entre juego de 6 minutos. Y vamos a los detalles, que es los puntos, duración de un punto, 3.79, descanso entre tanto de 1 minuto y duración de los juegos de 7 minutos. Es decir, que un set dura 7 minutos, pero más del 80% se descansa, porque dentro del set se suma también los 2 minutos que está en el intercambio y en los consejos en la banca. ¿Por qué es importante entonces ver que ya establecido la estructura temporal en estas investigaciones? Tenemos que ver entonces cuál es el sistema energético. Y el sistema energético que se utiliza, donde el porcentaje de la potencia es velocidad, en realidad es trabajo entre tiempo, y en algunos casos cuando se mantiene la capacidad de aceleración, se está hablando que es fuerza por velocidad. Pero en el caso del tenista de mesa es trabajo entre tiempo, es decir, que menor tiempo, mayor potencia. Y la potencia entre los 5 y 10 segundos está entre 90 y 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo salgo de aquí, ya no estoy en el sistema energético de los fosfágenos, sino paso a otro sistema energético. Y si yo entreno por encima de los 5 y 10 segundos, estoy entrenando otro sistema energético que no va a prevalecer para la potencia que es lo que necesito en el tenista de mesa, tanto masculino como femenino. Para todo esto tú tienes que tomar en consideración la ciencia aplicada, y cada ciencia está involucrada dentro de las cargas. La carga externa, que es toda la parte cinemática, y la carga fisiológica, que es los valores que dan dependiendo de la carga externa, es la respuesta fisiológica biológica que da el sistema musculoesquelético a toda esa carga externa. Y hay una carga mecánica que solamente se puede calcular con instrumentación específica, que son los impactos, las vibraciones, repeticiones y posturas. Solamente para calcular la carga mecánica necesita tecnología. Las otras dos se pueden calcular de manera directa e indirecta, sin mucha tecnología. Ya hay algunos valores tomados en promedio de investigaciones. Generalmente los femeninos de talla mundial están entre 1,70 más o menos 0.06 centímetros.
y el masculino es más alto, 1,78. El porcentaje de peso está en 62% con respecto a la talla, y de ese 62% con respecto a la talla, el 70 al 80% se distribuye en los miembros inferiores. Es decir, que prácticamente la parte superior no se debe desarrollar hipertrofia, sino debe desarrollar a nivel de los miembros inferiores. Esa distribución es para que sepan cómo se está establecido desde el punto de vista de los jugadores élite. Sistema 85% de fosfágeno, 10% glucolítico y 5%. Esto ya te está diciendo cómo entrenar. Para esta pequeña investigación que se va a presentar, ¿qué se hizo? Se tomó las semifinales y finales, por ahora, de los mejores eventos de cada continente. En el caso de la Copa de Europa, la Copa ITTF de Oceanía, en este caso la Copa Pacífica, los Juegos Panamericanos de Lima, que fueron el año pasado, la Copa Asiática o los Juegos Asiáticos, y en los 5 continentes se tomó esos 4 jugadores que son la élite de ese momento. Es decir, de 2019, el único caso fue en África, que se jugó fue en el 2018. Para todo esto, entonces, se tomó los 4 primeros lugares, tanto de, en este caso femenino, que es lo que se va a presentar, de los 5 continentes. Se utilizó el Kinovea, que es un software libre que se puede utilizar, e incluso se le puede dar recomendaciones al desarrollador de esta aplicación. Es un microscopio para análisis de video. Tiene algunos elementos cinemáticos que se pueden utilizar. En este caso nosotros lo utilizamos para todas las variables temporales. Para determinar de dónde a dónde se hacía el cálculo, se tomó en cuenta el reglamento y se determinó lo del servicio. El servicio desde que presenta la pelota en la palma de la mano hasta que contacta el lado del opositor, en este caso del receptor. Ahí se toma el tiempo del servicio. Después de ahí ya se toma como rally o secuencia de juego. Esto es un ejemplo. La jugadora presenta, ahí empieza el tiempo del servicio. Y ahí ustedes ven que corre el tiempo. Entonces, desde que vean este tiempo y empieza a correr el tiempo. Y ahí ven más o menos algunos rallies de cómo se calcula servicio hasta que toca la pelota, y después sigue el rally de juego hasta que se declara punto o se observa. Es en el caso, en caso de todos los continentes se hizo lo mismo. En este caso le estoy presentando las finales. Esta es la final de los Juegos del Pacífico o de Oceanía. Es importante ver también toda la estructura morfofuncional que presentan cada continente. Vieron las asiáticas, ahora vean más o menos los niveles de estéticos de la final de Australia y Oceanía, en este caso Nueva Zelanda, y los Juegos del Pacífico. Final Panamericana,